Desde estos monumentos, 40 siglos de historia os contemplan, diría Napoleón Bonaparte en su llegada a Egipto. Pero aún él estaba en lo cierto. Se dice que la pirámide de Egipto, la única de las 7 maravillas del mundo antiguo en pie, fue construida en la época de los faraones de la cuarta dinastía, ordenada por Keops, y que el arquitecto fue Emiuno, aunque nada de esto está comprobado. En 2010 se descubrirían nuevas tumbas de los supuestos constructores cerca de la planicie de Giza. Dicen los arqueólogos ortodoxos incrédulos estos, ante pruebas y verdades más profundas, que la fecha estimada de terminación de su construcción dataría del 2570 antes de nuestra era, y que según ellos solo necesitaron 20 años para levantarla en el lugar que hoy ocupa. Pero sabemos que esto no es cierto. Hay otra verdad que no se dice, o intentan ocultarla, y es la que siempre a la corta o a la larga tiene la más absoluta y certera razón, como lo hemos comprobado siempre. Hace 25 años en nuestro recordado programa de radio hablábamos de ella, y sus misterios aún no eran aclarados acabadamente. Hoy retomamos la premisa de ponerla en el lugar que se merece, con datos actualizados de una estructura sin tiempo, y al igual que otras de similares facturas que desafían y sorprenden al más incrédulo. Las pirámides de Egipto, su misteriosa construcción y legado, y la relación con otras estructuras increíbles. Primera parte. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación, todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Hace 11 años, un documental muy bien elaborado por el ensayista Jacques Grimaud mostraría lo que nadie se había atrevido hasta el momento, sorprendiendo a todos sobre el porqué y el fin de la creación de la Gran Pirámide, cuestionando la arqueología y la historia oficial. Se llamaría The Revelation of Pyramids, o la revelación de las pirámides, The Discovery That Changed the World, el descubrimiento que cambiará al mundo. El narrador comenzaba diciendo: esta es la historia sobre preguntas perturbadoras y respuestas increíbles. Una historia que desafía todo lo que sabemos sobre la historia de nuestro planeta. Fue un logro increíble construir la Gran Pirámide. Hay más de 146 metros de ingeniería involucrados en su construcción. Los constructores nivelaron el terreno, después cortaron 6.000 hectáreas de lecho de roca para calzar el terreno con más de 1.000 baldosas, cada una tan pesada como un coche. Cargaron más de 180 bloques de granito por más de 800 kilómetros. Cada bloque pesa entre 20 y 70 toneladas. Los bloques se elevaron a 64 metros de altura, un logro que incluso hoy sería todo un desafío. La Gran Pirámide tiene 3 cámaras en su interior. Los constructores cavaron pasajes a través de roca sólida con una precisión impactante de 91 metros de largo y 1 de ancho, para alcanzar la cámara más profunda. Trabajaron con más de 2 millones de trozos de roca, todos de distintos tamaños y formas. Esto hace que la construcción precisa sea más difícil. Sin embargo, la cámara superior es perfectamente horizontal y vertical. Los constructores lo hicieron con una precisión de hasta 1,2 milímetros. Esto es un logro que cualquier construcción moderna envidiaría. Y funciona. La Gran Pirámide se mantiene intacta, incluso ante terremotos que derriban los edificios de alrededor. La posición de la Gran Pirámide es absolutamente precisa. Apunta al norte con una diferencia de 0,05 grados. Aprendimos a hacer esto hace muy poco, en el siglo XVII, y desde años después que se construyera la pirámide. Aún así, no pudieron acercarse tanto a tal grado de precisión. La Gran Pirámide tiene en realidad 8 lados. Construir una pirámide de 8 lados es aún más complejo que una de 4. Si quisiéramos construir hoy algo así, incluso utilizando los modernos métodos de precisión, así como nuevas tecnologías, sería un serio problema. Trabajaron con rapidez. Los egiptólogos creen que solo tardaron 20 años en construirla. Es decir, hay más de 2 millones de bloques. Si trabajaron a horario completo los 365 días del año, tendrían que sacar la piedra, tallar, levantar, transportar y colocar un bloque cada 2 minutos y medio.
Dado que los egipcios no tenían ruedas, hierro o acero, la séptima maravilla del mundo antiguo fue construida con cinceles de cobre, mazos de piedra y cuerdas de cáñamo. Entonces, hace 4700 años, cuando el resto de la humanidad aún vestía en pieles de animal, los antiguos egipcios nivelaron el suelo de roca, tallaron un área del tamaño de 6 canchas de fútbol, apilaron 2 millones de bloques de piedra a 42 pisos de altura, cavaron 482 kilómetros de túneles completamente rectos a través de la roca e hicieron calzar las piedras en la cámara interior con total precisión, consiguiendo construir el exterior de la pirámide de 8 lados en vez de 4, y la hicieron a prueba de terremotos, alinearon perfectamente con el norte magnético y terminaron todo el trabajo en 20 años, usando únicamente cinceles y mazos. La construcción de esta pirámide en tan poco tiempo, con herramientas tan limitadas, es tan sorprendente e increíble y tan impactante que tenemos que preguntarnos si esto es posible. Y la respuesta ofrecida es no. Nos han mentido, porque la versión oficial sobre la construcción y la función de las pirámides de Egipto, principalmente la Gran Pirámide, no se sustentan con un análisis crítico y científico. A través de las declaraciones e investigaciones de arqueólogos, físicos, matemáticos y otros profesionales con espíritu crítico, se cuestiona e invalida totalmente muchos de los dogmas sobre la historia egipcia. Todo esto nos demuestra que no se pudo construir con esa precisión y magnitud con herramientas tan rudimentarias como nos quieren hacer creer, que las pirámides no eran tumbas, que los jeroglíficos muestran objetos y vehículos modernos, no la absurda explicación que también plantean los ortodoxos de siempre, y que existen evidentes similitudes en la construcción y conocimientos con otras culturas, como la isla de Pascua, Nazca, Teotihuacán, China. Por mucho que los expertos lo nieguen, las similitudes entre todos estos lugares son asombrosas. La escritura jeroglífica, cuerpos momificados, grandes habilidades astrológicas, técnicas de construcción a prueba de terremotos, el papel del número pi a lo largo de la pirámide, la relación con los equinoccios o los polos magnéticos, la constatación de que conocían la velocidad de la luz, la hipótesis de civilizaciones antiguas más avanzadas que desaparecieron en la antigüedad, también la función de reloj astronómico que se ajusta cada 26.000 años, y más son los temas más destacados de las pruebas e hipótesis de este documental, parte del material que junto a otros propios que poseemos, hablaremos en esta ocasión. Matemáticamente podemos decir que el número de oro aparece en varias relaciones de medida dentro de la Gran Pirámide. Pero, ¿aparece también el número pi? Aunque la respuesta es un poco rebuscada, aunque no por ello interesante, hay que decir que sí. La Gran Pirámide de Giza tiene una base cuadrada, cuyos lados, según oficialmente miden, lado norte 230,364, lado sur 230,635, lado este 230,319, lado oeste 230,342. Por otra parte, la altura original de la pirámide era de 146,61 metros. Pues bien, si sumamos el perímetro de la base, la suma de los 4 lados y lo dividimos por 2 veces la altura, el resultado se aproxima muchísimo a pi. Recordemos que pi es igual a 3,141592. Es decir, como vemos, al realizar esta operación obtenemos una aproximación realmente buena del número más famoso de las matemáticas. Lo que al día de hoy no tenemos muy claro es si es una casualidad, es consecuencia de cómo medían las distancias en el antiguo Egipto y por tanto esas distancias se relacionan con circunferencias, o si está presente de manera intencionada, algo que hasta hoy es inexplicable y sin respuesta tácita. Esta última opción sería la que más sorpresa nos causa, puesto que el documento más antiguo que se conserva hablando de pi es el también egipcio, Papiro de Rin. Pero este fue escrito casi 800 años después de supuestamente finalizar la construcción de la Gran Pirámide, si creemos la versión oficial ortodoxa y equivocada de que fue hace 4700 años. Pero además de eso, la Gran Pirámide tiene 8 caras, y no 4 como se cree. Sus aparentes 4 lados son levemente cóncavos, formándose una división perfecta en su centro y duplicando esa cantidad.
Curiosamente, este fenómeno es casi imperceptible desde el suelo, solo puede ser apreciado en plenitud desde el aire y en las condiciones de luz apropiadas. De hecho, para observar esto hace falta volar sobre la pirámide durante el amanecer o el atardecer de los equinoccios, de primavera u otoño, cuando el sol proyecta sombras sobre el monumento, tal como puede observarse en una fotografía aérea tomada en 1940 por el piloto británico P. Groves. Esta sorprendente característica es mencionada por primera vez en la Description de l'Égypte de finales de los 1700, de varios autores, en el cual participó también Sir William Matthews Flinders Petrie, un célebre egiptólogo británico, pionero en la utilización de un método sistemático en el estudio arqueológico. Junto con su esposa Hilda, Sir Petrie excavó varios de los más asombrosos e importantes sitios arqueológicos de Egipto. En una de esas ocasiones, mientras estudiaba la Gran Pirámide de Giza, el egiptólogo notó un ahuecamiento en el núcleo pétreo de esta, exactamente en el centro de cada cara. Fue capaz de medir este error y eventualmente concluyó que no se trataba de una falla de ingeniería, sino más bien de un atributo casi invisible del monumento. La particularidad también es mencionada en el libro The Egyptian Pyramids and Comprehensive Illustrated Reference de J. P. Lepre. Allí, en la página 65, puede leerse lo que es el primer avistamiento de las 8 caras desde el aire. Una característica muy inusual de la Gran Pirámide es la concavidad en el núcleo que la convierte en un monumento de 8 lados, en lugar de 4 como las demás pirámides egipcias. Es decir, sus 4 lados están hundidos o identados hacia sus líneas centrales, desde la base a la cima. Esta concavidad divide a la mitad cada uno de los aparentes 4 lados, creando una muy especial pirámide de 8 caras, y esto está ejecutado a tan extraordinario grado de precisión que entra dentro del reino de lo asombroso. Vista desde cualquier posición en el suelo o a la distancia, esta concavidad es invisible a simple vista, solo puede ser notada desde el aire y solo en ciertas partes del día. Esto explica por qué virtualmente cada fotografía disponible no muestra este fenómeno, y por qué la cavidad no fue advertida en tiempos anteriores a la era de la aviación. De hecho, fue descubierta casi por accidente, cuando en 1940 el piloto P. Groves de la Fuerza Aérea Británica sobrevoló la pirámide. Así pudo notar la concavidad y capturarla en lo que ahora es una famosa fotografía. El propósito exacto de las concavidades que crean una gran pirámide de 8 caras es todavía un misterio. No obstante, se han propuesto varias explicaciones, pero adelantamos, ninguna de ellas son convincentes, y hasta podríamos decir inverosímiles y graciosas, lo que denota la poca o nula seriedad de las mismas y la inexplicable respuesta que aún no se puede lograr. Por ejemplo, en su trabajo Concerning the Concave Face on the Great Pyramid, publicado en Journal of the American Research in Egypt, el investigador Martin Isler expone las siguientes teorías. Para darle una forma curvada al núcleo y prevenir que las caras se deslicen, el bloque central en el relevamiento original habría sido más grande y servido como una guía para los demás bloques en el mismo curso, para unir mejor el núcleo al revestimiento, por razones estéticas, dado que las cóncavas habrían hecho la estructura más armoniosa a la vista. Cuando las piedras del revestimiento fueron removidas, se arrastraron desde el centro de las caras hacia abajo, creando así un mayor desgaste en la parte central, o la erosión natural, producida por el viento, que tendría un mayor efecto en el centro. Finaliza en parte la explicación a la división increíble. Sin embargo, estas teorías tienen un gran problema. La Gran Pirámide forma parte de un complejo, o eso creíamos, y las otras dos que le acompañan, igualmente desprovistas de sus revestimientos originales, no tienen tales concavidades. Para intentar explicar esto, creemos inútil e ignorantemente, Martin Isler sugiere que tal vez, al ser la primera de las 3 en ser construida, lo observado se debe a un error, según él, en la técnica de construcción que se corrigió en las posteriores. Lo dijimos, una explicación de las más absurdas que hemos oído, lo peor es que no tiene sustento alguno. Ante la incertidumbre y teorías contradictorias, entonces es válido considerar, como también afirmaba Petrie, que las concavidades son algo totalmente intencional y tenían una función que va mucho más allá de la simple ingeniería. Otros investigadores y autores proponen que las medidas de estas concavidades podrían representar las 3 duraciones del año: solar, sideral y anomalístico, aunque esto último no ha sido probado, lo que no significa que no exista.
Una teoría llamativa es la de John Williams, autor del libro Hydraulic Theory to Cheops Pyramid, quien sostiene que el propósito de las caras cóncavas de la Gran Pirámide era contener presiones interiores extremadamente altas, algo que apunta hacia la concepción de este monumento como una planta concentradora de energía. ¿Y qué era esto? ¿O cómo funcionaba? Lo sabremos a continuación. La revista rusa Sputnik publicaba en julio de 2018 que un equipo de investigadores alemanes y rusos habían descubierto que la pirámide de Giza, en Egipto, centraliza la energía electromagnética en las cámaras que tiene dentro y la concentra en su parte inferior, bajo tierra. El estudio había sido publicado en el Journal of Applied Physics. Decidimos tomar a la pirámide de Giza como una estructura que dispersa las ondas de radio, como si de una resonancia se tratase, y obtuvimos interesantes resultados, explicaba Andrei Evlyukhin, coordinador de la investigación de la Universidad ITMO de San Petersburgo, Rusia. Evlyukhin y los investigadores de la Universidad de Hannover en Alemania aplicaron a la pirámide varios tipos de radiaciones electromagnéticas y dieron con que la construcción interactúa con ellas. La pirámide se comporta como una cavidad resonante, como un resonador. Ese dispositivo que oscila a determinadas frecuencias con una amplitud más grande a otras, que atrae y amplifica las ondas de radio. Los cálculos de Evlyukhin y su equipo contemplan los espacios vacíos dentro de la pirámide y las propiedades del material del que está hecha, bloques de piedra caliza. Después crearon un modelo por computadora, dispararon, por así decirlo, contra la construcción ondas de radio y les siguieron el rastro. El monumento interactúa con ellas, acumula su energía en la denominada por los egiptólogos ortodoxos la cámara del rey que hay en su interior, y luego la dirige a un punto justo debajo de su base, donde se encuentra la tercera de las 4 cámaras descubiertas hasta el momento. En el pasado, ha sido sugerido que la Gran Pirámide es una suerte de máquina que se encuentra actualmente desactivada. De hecho, existe una teoría que afirma que en ella jamás yació cadáver de faraón alguno, ya que nunca se encontró una momia en su interior, sino que sirvió para todo lo contrario, para prolongar y otorgarle nueva vida y poder a los monarcas egipcios. Personajes históricos como Alejandro Magno, Julio César y Napoleón Bonaparte se aventuraron a pasar una noche en el interior de este monumento, donde presuntamente llegaron a tener experiencias de índole místico. El nuevo descubrimiento del equipo internacional de científicos hace 3 años parece poner más fichas para invalidar la hipótesis sobre la verdadera función de la Gran Pirámide como una máquina para almacenar, concentrar o canalizar algún tipo de energía, tal vez aquella misma que hizo alucinar a los líderes mencionados. En una calurosa noche del 12 de agosto de 1799, Napoleón Bonaparte accedió, según parece, a la Gran Pirámide acompañado por su séquito y de un religioso musulmán. ¿Por qué Napoleón se encerró unas horas en un lugar tan peculiar? Según explica Peter Tompkins en su famosa obra Secretos de la Gran Pirámide, pretendía emular a otros 2 grandes estrategas militares que también habrían decidido vivir esta experiencia, Alejandro Magno y Julio César, con el objetivo de buscarse a sí mismos, o quizás también para recibir una especie de revelación mística o iniciática vinculada al simbolismo del renacimiento inherente a las pirámides, según especula el egiptólogo Bob Brier en Secretos del Antiguo Egipto Mágico. Al cabo de 7 horas, cuando el sol ya iluminaba la meseta funeraria de Giza, Napoleón salió pálido y desencajado. Sus hombres querían saber qué le había ocurrido, a lo que el general solo respondió: «Aunque lo contara, no lo creerías». Y nunca más quiso hablar del tema. El secreto quedó entre él y las milenarias piedras de la Gran Pirámide de Egipto. Si todo lo visto y escuchado parece sorprendente e increíble, no lo es menos la coincidencia en todas sus formas y detalles, no solo en el material empleado, sino también en las técnicas de similares facturas y diseños con las de Ollantaytambo, Machu Picchu, Isla de Pascua, Cusco, Yonaguni, Baalbek y otras tantas estructuras o restos de ellas alrededor del mundo, de las cuales hablaremos en la segunda parte, que, oh casualidad, pertenecen a civilizaciones desaparecidas igual o la misma que aquella que pudo construir las pirámides de la meseta de Giza, y que al igual que éstas no dejaron registro alguno de la técnica, aparatos o manera de manejar la piedra tal cual plastilina para elevar al cielo
sorprendentemente aún sus monumentos asombrosos, que dejan pasmado al propio visitante cuando las contempla, y al arqueólogo ortodoxo, impertérrito con la soberbia que lo caracteriza, ese despojado de sus más acérrimas ideas y argumentos absurdos sobre ellas, haciendo el hazme reír de otros investigadores más radicales y que no superan el más profundo análisis, que ya no queremos ver, porque la verdadera explicación los deja fuera de cualquier postura que intenten defender. Hace miles de años, los constructores de la Gran Pirámide hicieron lo mismo que los astronautas en sus viajes. Lanzaron un mensaje en código hacia el universo, con la excepción de que ese mensaje no está pensado para cruzar lo vasto del espacio, sino el paso del tiempo. El mensaje oculto en la Gran Pirámide estaba dirigido para las civilizaciones futuras en la Tierra, un mensaje embotellado y dirigido a nosotros. Ahora tenemos que averiguar lo que significa este mensaje, y creemos ya es hora de hacerlo. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete y comparte.